Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más. Esta ocasión vamos a hablar de cómo rootear nuestro emulador, ya sea cualquier versión de BlueStacks o de MSI. ¿Esto para qué nos sirve? Obviamente para poder, entre muchas otras cosas, por ejemplo, poner 90 FPS, que pues nos sirve para poder jugar de manera más fluida en nuestro emulador, o cambiar los colores, o poner, aumentar el DPI, etcétera, etcétera. Así que en este video te enseñaré cómo rootear el emulador BlueStacks o MSI. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente descargar la aplicación, el programa que nos permitirá rootear el dispositivo. El emulador, perdón señores, el emulador. Vamos a irnos a la página BS Tweaker. Esta es la aplicación que nos permitirá hacer todo esto. El programa que nos permitirá hacer todo esto. Vamos a donde dice BlueStacks Tweaker 6 y vamos a darle en download. La versión anterior de BS Tweaker también es buena, pero yo les recomiendo hacerla en la versión más actualizada para que también les permita hacer el root en las nuevas versiones de BlueStacks y MSI. Entonces, una vez descargado, vamos a apretarle aquí. Yo ya lo he descargado previamente, señores. Aquí está mi archivo. Inclusive ya lo extraje y te va a dejar una carpetita como la que ves en pantalla. Primero que nada, amigos, vamos a hacer que, no sé por qué, al hacer las pruebas, me daba un error, no podía rootearlo. Todo lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a irnos al acceso directo de nuestro emulador. Por ejemplo, yo lo tengo aquí en el escritorio. Vamos a irnos a darle clic derecho y vamos a irnos a propiedades. Una vez hecho esto, vamos a irnos a la pestaña que dice compatibilidad. Y vamos a palomear la opción que dice ejecutar este programa como administrador, perdón. Al hacer esto, obviamente, siempre que ejecutemos nuestro BlueStacks o nuestro MSI, se ejecutará como administrador. Vamos a darle en aceptar. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a nuestra carpeta de BS Tweaker. Vamos a abrir el ejecutable, el archivo .exe. BlueStacksTweaker.exe. Vamos a darle clic derecho y también lo vamos a ejecutar como administrador, porque necesitamos todos los permisos que obviamente necesita este programa para funcionar correctamente. Si no haces alguno de estos pasos o los omites, aguas, porque te puede dar un error. Vamos a irnos a la carpetita de BlueStacks y vamos a darle en donde dice aquí este botoncito que parece de play, que vas a reproducir un video, es para iniciar el emulador. Vamos a iniciarlo y vamos a volverlo a cerrar, ¿ok? Esperemos a que se abra completamente. Vamos a esperar unos segundos. Aquí ya está, ya se ha abierto. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo, señores. Vamos a cerrarlo nuevamente. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque así me funciona a mí. Haciendo los pasos tal y como te los digo, te va a funcionar. Así que vamos a... ya estando una vez cerrado el BlueStacks o el MSI, vamos a irnos a donde dice Unlock. Vamos a darle clic aquí y como pueden ver, aquí está la barrita que nos dice que está en proceso de rooteo. Y aquí abajo, cuando diga root, unlock, Android, true, eso quiere decir que el emulador ya se ha rooteado. Una vez hecho esto, vamos a irnos nuevamente. Recuerden siempre que esté palomeado esto. Y vamos a darle en abrir el emulador una vez más. Y listo, señores, una vez abierto el emulador, vamos a irnos nuevamente al BS Tweaker. Y vamos a donde dice, espérenme, tenemos que abrir primero el juego, creo. Bueno, eso no es importante. Vamos a ir al BS Tweaker y vamos a ir a donde dice Patch. Vamos a apretarle a Patch y automáticamente, como pueden ver abajo, dice Root Patch Android True. Eso quiere decir que ya está ahora sí rooteado. Esto de instalar SuperSU y Update su binario es opcional, pero se lo recomiendo hacer. Vamos a hacerlo. Ya se ha instalado. Aquí, como pueden ver, automáticamente aparece abajo que ya está listo. También aquí está haciendo su trabajo. Vamos a esperar unos segundos a que pase todo esto. Y listo, señores, aquí está True. Una vez hecho esto, ya tenemos rooteado nuestro dispositivo. Ahora, señores, ya está todo rooteado. Ese es el paso número 1 para rootearlo. Ahora, si quieres, por ejemplo, también en
en el nombre de este video aparecerá cómo poner en 90 FPS. Ahora, ¿cómo lo hacemos para poner los 90 FPS? Vamos a cerrar esto, vamos a irnos a nuestro emulador. Ah, caray, lo cerró, vamos a abrirlo nuevamente. Ahora, una vez estando en nuestro emulador, vamos a irnos a donde dice ajustes. Y aquí vamos a activar lo que viene siendo los FPS altos. ¿Cómo hacemos esto? Vámonos a la parte de Engine y vamos a irnos a donde dice cuadros por segundo. Aquí vamos a habilitar, primero que nada, habilitar altas tasas de cuadros. Una vez hecho esto, nos vamos a aumentar al máximo los FPS. Sabemos que no nos va a dar porque eso depende de la computadora de cada uno de nosotros, pero lo activas hasta los 240 FPS. Y vamos a donde dice mostrar FPS durante el juego. Esto nos permitirá saber que realmente están corriendo los 90 FPS. Pero no basta con esto, señores. Vamos a irnos a donde dice Ultra y vamos a activar los FPS altos. Vamos a darle en aceptar y como pueden ver, pues aquí nos siguen apareciendo los 60 FPS. ¿Qué tenemos que hacer? Ya no me acuerdo qué tenemos que hacer. Ya me acordé, vamos a irnos una vez más al BC Tracker y vamos a irnos, obviamente con el emulador abierto, vamos a irnos a la opción que dice Phone y aquí vamos a escoger Asus ROG Phone, vamos a darle en Brasil y vamos a ponerle Claro VR y vamos a darle en aplicar. Esperamos a que esto pase, va a reiniciar nuestro, como pueden ver, se está reiniciando el Free Fire y se está lagueando mi computadora, no sé por qué. A few moments later. Una vez hecho esto, señores, como pueden ver en pantalla, ya nuestro emulador está corriendo a 90 FPS. Aquí están bajando los FPS porque en este momento yo estoy grabando y obviamente consume recursos de mi computadora, están bajándose demasiado, no sé por qué, pero es por cuestiones de que mi computadora no está soportando tal vez el requerimiento de estar grabando y ejecutando el juego al mismo tiempo a 90 FPS. Vamos a probarlo en modo entrenamiento a ver qué pasa, a ver si los FPS están estables. Una vez hecho eso, señores, pues simplemente sería todo. Como pueden ver, el emulador ya está corriendo a 90 FPS. Ahora, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, poner los colores más vivos en nuestro emulador y por ende en nuestro Free Fire? Bueno, les voy a dejar un archivo que es una aplicación que se llama Color Change Pro, la cual nos permitirá hacer como que más vivos los colores de nuestro emulador. Una vez descargado el archivo, señores, vamos a abrir la carpetita, la cual nos, ah, caray, ¿dónde está? La carpetita que dejé aquí en el escritorio. Este archivo, como les dije, se los dejaré en la descripción del video para que descarguen esta aplicación. Vamos a darle clic derecho y vamos a... vamos a irnos a nuestro emulador y vamos a dar donde dice aquí en este loguito que dice instalar APK. Ahí vamos a buscar en donde dejamos nuestro archivo de APK. En mi caso yo lo dejé en el escritorio y en la carpeta MSI App Player. Aquí está la aplicación. Vamos a darle doble clic, automáticamente se instalará. Como pueden ver, aquí ya está el icono, se está instalando, ya se ha instalado. Vamos a abrirlo, aquí vamos a darle en OK y vamos a hacer lo siguiente, señores. Vamos a irnos a donde dice Custom 1. Aquí vamos a permitirle Super Sub, obviamente. Vamos a permitirle todos los permisos, obviamente. Esta aplicación tiene que... obviamente tienes que tener roteado tu emulador o tu teléfono, cualquiera que sea el caso. Vamos a subir toda esta barrita hasta arriba y vamos a darle en el iconito donde dice guardar, en esa parte de arriba. Vamos a darle en OK y automáticamente, como pueden ver, pues ya están más vivos los colores del Free Fire. Y creo que pues esto ha sido todo en el video, señores. Ya saben cómo rutear su emulador y cómo hacer para ponerlo a 90 FPS y a poder cambiar los colores todo en un mismo video. Les invito a suscribirse al canal, señores, para mantenerse al tanto. Voy a estar subiendo contenido referente a cómo configurar bien tu emulador para poder jugar como un pro, para poder jugar bien, para poder optimizar tu emulador y jugar fluidamente. Si
Cualquier tema que se les ocurra o cualquier duda que tengan pueden dejármela en los comentarios y yo por ahí tal vez pueda hacerles un video o contestarles directamente sus preguntas. Les dejaré también mis redes sociales en la descripción para que me sigan en Instagram y en Facebook o en Twitter, cualquiera que sea la red en la que sean más activos. Así se mantendrán al tanto de los nuevos videos que suba al canal. Así que pues nos vemos en el próximo video.